Bueno, entonces ahora teniendo ya la opción de generar máscaras, vamos a utilizar esto para poder aprovecharlo y llevarlo al desarrollo del manejo de capas de ajuste. Ese tipo de conceptos de las capas de ajuste nos va a facilitar la manipulación de la imagen de ciertas características que la podemos hacer total de la imagen que tenemos en este caso ya enmascarada o generar nuevas máscaras para diferentes partes de lo que va a ser el trabajo que estamos desarrollando. Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es utilizar esta máscara como un punto de partida. Nosotros podemos convertir nuevamente la máscara en selección, es decir, yo puedo llegar y utilizarla posteriormente. Pero primero que vamos a identificar son las capas de ajuste. Vamos al menú ventana y vamos a ubicar aquí el panel de ajustes. Aquí tenemos nuestros ajustes. Estos ajustes tienen diferentes naturalezas, tienen brillo, contraste, tenemos niveles, tenemos curvas, que todas estas tienen que ver con la saturación de la imagen en términos de luz, de sombra, del color, de la cantidad de blanco o negro que tiene, la cantidad de saturación de color en los diferentes canales que tiene, etcétera. Aquí vamos a tener lo que es la exposición, que tiene que ver con qué tan iluminado o no tenemos el objeto en términos de pantalla. Tenemos intensidad, que tiene que ver con el color, tenemos que ver con tono y saturación, puede hacer cambios en los tonos de color, tenemos que ver el equilibrio de color, yo puedo también corregir selectivamente el color, blanco y negro, filtros de fotografía en diferentes tipos. Entonces tengo una gama de diferentes tipos de capas de ajuste que puedo utilizar. Vamos a utilizar una que se llama niveles. Eso nos va a permitir manipular ciertos aspectos de los puntos blancos y los puntos negros y los intermedios en términos de luminosidad y de saturación de brillo. Entonces vamos a añadir la capa de ajuste. Como pueden ver, aquí tenemos una capa que se crea automáticamente y tenemos el panel de propiedades de esa capa. Eso lo que nos va a llevar es a entender que tenemos este objeto con el asunto de la intensidad. Claro, aquí en este caso yo no tengo muy claro qué es lo que va a pasar porque yo puedo aplicarlo de manera pareja. Básicamente, como vemos que todo está blanco, no importa lo que haya en pantalla, esto lo va a utilizar de manera pareja en todo el campo que tengo. Ahorita vamos a segmentar esto por pedazos para poder verlo. ¿Qué me permite esto? Yo puedo jugar con este histograma que tenemos en la parte superior para determinar ciertas variaciones en la intensidad que tiene, digamos que la iluminación frente al manejo del objeto. Entonces me permite o subirle, digamos que las relaciones a los puntos negros o al punto más blanco de la imagen, saturarlo para que empiece muchísimo más cerrado este histograma. Entonces, no voy a tener mucho cuidado con esto porque puedo quemar la fotografía, puedo dañar, digamos que muchas de las características, pero me permite también jugar directamente con este tipo de componente. Las capas yo también las puedo apagar para ver cómo va evolucionando o no el desarrollo, y si por algún motivo se desaparece simplemente tengo que hacer clic nuevamente en este icono que es básicamente el que compone el filtro, en este la capa de ajuste, y podemos retomar su desarrollo y su punto, digamos que de trabajo. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, estos elementos. Nos muestra la imagen para definir punto negro, el punto gris y el punto blanco. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero identificar el punto negro como este, él me va a cambiar el histograma. Si yo identifico como punto blanco algún punto intermedio, él me va a identificar también esto dentro del histograma. Entonces, no es un punto en el que yo esté trabajando por lo que me dice la pantalla, el computador, sino que yo soy el que va determinando cuáles son las características que quiero determinar como el punto más oscuro de mi fotografía o el punto más claro. Si yo decido que el punto más oscuro de fotografía es este, pues nos cambia todo el histograma y cambia completamente la forma en que estamos abordando la imagen. Entonces hay que tener también cuidado con esto para tratar de entender cómo funciona. Vamos a aplicarle otro capa de ajuste que también es este icono que tenemos acá. En este caso voy a hacer un proceso de corrección de color. Voy a crear una capa donde puedo crear un nuevo tipo de margen de color o de corrección selectiva de color si se quiere, pero entonces lo voy a trabajar acá desde el equilibrio de color. Entonces voy a crear esta nueva capa, pero yo no quiero crearlo parejo en todos, quiero crear solamente ciertas zonas, quiero que queden con eso. Entonces en este caso quiero que quede esta zona y esta zona. Para eso, ¿qué deberíamos hacer? Pues obviamente aprovechar el área de la máscara y voy a hacer una máscara para esa zona específica. Ya tengo claro que es todo esto que viene por acá, va a bajar hasta acá, va a irse por todo este borde, va a llegar hasta acá, va a subir por todo este borde que sería correspondiente a la puerta
digamos que a esta zona, ¿sí? Vengo hasta acá, subo por este lado, subo por acá, va a tener que ir hasta acá y pues acá tengo que ir más o menos hasta esta zona para poder trabajar. Entonces voy a coger con la pluma, voy a empezar más o menos desde acá y voy a ir generando este enmascaramiento. Como pueden ver, digamos que en este momento solamente estoy siguiendo la línea de la zona que yo quiero que genere mi máscara, como lo hicimos anteriormente. Me voy a ir hasta acá. Saben que tengo que cambiar la dirección para evitar cualquier tipo de curva no deseada. Que es muy importante que uno planifique qué es lo que quiere hacer en cada caso, porque pues obviamente en la medida que uno vaya interviniendo el, la imagen, pues van a surgir cosas que van a quedar difíciles de desarrollar si uno no tiene claro por anticipado qué es lo que se quiere editar, básicamente. Entonces aquí estamos trabajando ya con una idea definida de qué es lo que quiero hacer, y esto me va a llevar a manejar esta misma imagen. Vamos a ir hasta acá. Para removerlo, exacto. Y vamos a subir por este lado de acá. Recuerden que acá digamos que tendríamos que poner en contexto por dónde se quiero subir. Por eso es importante tener la imagen eh, en paralelo de lo que yo quiero hacer para que después no haya mayores inconvenientes en el manejo de las áreas que yo quiero manejar. Igual se puede corregir posteriormente. Ya vamos a ver cómo funciona una vez tengamos el proceso de trabajo con otras herramientas que no son necesariamente la pluma. Podemos trabajar con el pincel y no tener ningún tipo de, digamos que de problema en ese sentido. Aquí voy a corregir esto y lo voy a trabajar. Listo, entonces aquí nuevamente acudimos a lo mismo que habíamos hecho, lo convierto en selección, estoy en esta área. Entonces aquí ustedes van a encontrarse con algo bien interesante. Es claro, aquí ya tengo la selección, voy a desarticularlo. Tengo la selección de esta área, pero esto no es lo que yo quiero pintar de negro. Yo tengo que pintar es el exterior de toda esta máscara que tengo en este caso. Entonces tengo que ir a selección, invertir, o control shift y me va a habilitar es todo el área alrededor. Entonces ya queda aquí la selección como podemos ver en esta zona y quedaría esta parte interna. Entonces el relleno negro no lo voy a hacer sobre esta área, sino que sería sobre esta área como tal. ¿Qué va a facilitar esto? Claro, acaba de crearse aquí el espacio negro y aquí en este blanco, y esto es lo que me va a permitir decir, si yo quiero que esto cambie de manera radical, por ejemplo, que vaya hacia otro tipo de tono, aquí ya lo estoy aplicando. Entonces, como pueden ver, aquí ya me permite jugar con esto. Y claro, si yo aplico nuevamente, digamos que esto, si yo quiero que tenga aparte de esto en los medios tonos, yo quiero trabajar sobre las iluminaciones, yo puedo jugar acá para tener un equilibrio de color diferente que yo quiero que se esté aplicando solo en esta zona. Cuando yo desactive esta zona, pues obviamente ya tiene una variación, porque por algún motivo yo quiero, pero yo quiero que sea más intenso el cambio, que sea una zona con un color diferente, pero no he creado la máscara nuevamente. Entonces tengo varias opciones. Uno, utilizar el trazado, pero si por algún motivo se perdió el trazado, voy a crear una nueva capa de ajuste y voy a crear una capa de tono y saturación para cambiar este tipo de elemento. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Yo quiero que solamente sea para esto, porque si yo trabajo saturación por todo, miren que me va a generar parejo en todo, y si cambio color, pues lo va a cambiar a todo. Yo quiero que tenga este tono, pero solo en esta área. Para no tener que volver a hacer el proceso a mano, lo que yo puedo hacer es colocar en equilibrio de color, y le digo, en este caso, añadir máscara a la selección.
Entonces, al hacer añadir botón derecho, añadir máscara a la selección, lo que hace es que vuelve a generarme la selección a partir de esta máscara que ya tenía anteriormente. Me vengo para acá, le digo Control Shift I, lo que me invierte la máscara, y con el relleno negro genero todo el cambio en todo el área como tal. Entonces, ya tendríamos la posibilidad de utilizar este elemento, digamos que estamos utilizando en- por algún motivo con el tono de color que yo quiero en diferentes capas, pero entonces me toca editar cada capa por separado. Si yo quiero hacerle cambios, cada capa me permite editar los cambios por separado de lo que yo quiero hacer en este panel de propiedades. Entonces esto es muy positivo para todo el desarrollo que yo quiero. Ahora resulta que se me perdió parte del proceso. Yo quería de una u otra manera eh, hacer que esta parte de acá también estuviese intervenida y no la logré hacer. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo puedo llegar y acudir ya sabiendo que yo tengo, en este caso, la posibilidad de pintar ciertas áreas. Entonces resulta que yo quiero que todo esto esté también con ese color. Pues voy a utilizar el pincel, voy a cambiar a blanco porque ya sabemos que todo esto está en negro. Voy a cambiar el pincel a un pincel común y corriente, voy a cambiarle el tamaño bastante menor, suponiendo esto, y vamos a ver como si yo voy pintando. Claro, aquí tengo esto en una opacidad, voy a ponerlo al 100%, voy a cambiar el tamaño, y lo que voy a hacer es que me voy a poner a pintar esta zona con el pincel. Como pueden ver, a medida que yo voy corriendo el pincel, la máscara se va generando. No va a ser tan preciso como yo lo estaba haciendo con la pluma, porque pues obviamente puede que se me salgan algunos aspectos o elementos por fuera, pues, pero me permite rápidamente tener una forma en la que puedo abordar, ya sea para bien corregir, añadir en este caso, por ejemplo, el área de la máscara, o si se me pasa, por ejemplo, esto y no lo deseo, simplemente cambio a negro y voy a pintar el área que no me interesa que se conserve. Vuelvo al blanco y puedo seguir pintando. Entonces, de esta manera también puedo crear o corregir la máscara sin que tenga que acudir a la pluma o a la herramienta de selección, sino que literalmente a partir de los negros y los blancos vamos a trabajar la construcción de la máscara en esta área. Luego vamos a ver cómo poder utilizar esto para que usando las gradaciones podamos utilizar no solamente este tipo de elementos, sino máscaras de desenfoque de los filtros, que serían filtros inteligentes, y utilizaríamos la misma lógica, de suerte tal que una imagen que de pronto no fue diseñada o pensada con un desenfoque de profundidad de campo, sí podamos utilizarlo posteriormente para eso. Pero volvemos al mismo tema, claro, en este punto yo quiero aplicar eso también sobre tono y saturación en esta parte de la imagen. ¿Qué debería hacer? Pues obviamente vamos a, digamos que a utilizar el botón derecho sobre esta capa, añadir máscara a la selección, venimos para acá, ya sabemos que esta área que tenemos acá debería estar en blanco, simplemente como ya sé que tengo el blanco en la parte del color frontal, voy a venir a esta área y le aplico el relleno a esta máscara que tengo en esta zona y ya tengo la misma máscara en ambas partes. Entonces de esa manera ya puedo, digamos que luego de darle la selección, ver cómo tengo mi objeto, sigo guardando, pero ya lo puedo exportar fácilmente, digamos que compilar, acoplar todas las capas y exportarlo para poder llevarlo al Illustrator o exportarlo si yo quiero ya como un JPEG a Illustrator. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta, yo puedo también exportarlo como una capa en Illustrator como una imagen TIFF. La imagen TIFF genera lo que se conoce como canal alfa, que sería esto que tenemos acá. Esto que estamos creando es el canal alfa, pero resulta que nosotros necesitamos que se cree todo esto como canal alfa. Este es el elemento que yo quiero crear como canal alfa. Y esto nos va a permitir crear una nueva capa que, pues digamos que facilita o que nos va a crear cierta zona de transparencia. Lo que esté como transparente es lo que sería negro y lo que es blanco sería el componente, en este caso digamos que visible. Entonces voy a utilizar esta misma capa, voy a coger en trazados, voy a generar digamos que en el trazado la selección y en los canales, en el canal que yo creé, bueno, aquí digamos que necesitamos esta capa de selección, aquí ya quedó creada la máscara como pueden ver. Aquí ya quedó esta máscara como completa. ¿Por qué? Porque es la selección que yo tengo en este caso de esta. Si yo me paso para estos canales, esto es lo que va creando como los canales puntuales. Necesito exportar es esta imagen
y este canal lo que está generando es esto. Yo puedo crear nuevos canales alfa, o sea, puedo crear nuevas formas. Por el momento voy a borrar este para que no tengamos ningún problema adicional, pero esta máscara canal alfa que tenemos es lo que nos va a demostrar o nos va a generar lo que sería la transparencia, exportándolo como una imagen TIFF que puede conservar inclusive algunas capas de edición. Y eso simplemente es que cuando yo esté aquí lo tengo que pensar, pasar esto, voy al menú imagen modo, lo voy a tener en CMYK, le digo, puedo ir, si quiero combinar, si lo voy a combinar las capas, pues obviamente esto es lo que va a pasar, va a perderse toda la información que tenía en términos puntuales y pues va a crear como una especie de desarrollo parcial. Entonces lo que necesito que es pasarlo al modo CMYK sin combinar, ¿sí? Digo ok, le digo ok. Entonces ya nos crea este modo de color. Miren que se perdió mucha saturación, ese es el problema cuando trabajamos entre este tipo de elementos. Yo tengo que exportarlo, entonces miran que aquí la diferencia es, aquí lo voy a trabajar como RGB para poder exportarlo completo, voy a darle guardar como, y aquí pues se me van a abrir diferentes opciones. Aquí tengo el formato TIFF, ¿por qué? Porque digamos que no ha acoplado la imagen, yo puedo acoplarla y exportarla como quiera en este caso, pero voy a exportar en el formato TIFF para trabajarlo de esta manera, le digo ok, me dice que se van a incluir las capas, que eso nos va a generar más peso. Aquí voy a crear cualquier archivo inicialmente y voy a archivo colocar, y aquí está carro máscara, que es mi imagen TIFF, le digo colocar y tenemos nuestra imagen con lo que son las diferentes transparencias que yo haya generado. Como podemos ver, aquí funciona sin ningún problema. Aquí tenemos la imagen. Obviamente digamos que todo este pedazo que sobra no debería estar aquí, solamente es para poder ver cómo se ve la imagen que acabamos de generar, efectivamente constatar que tiene la transparencia y que tiene las categorías que yo creo. Pero si en un momento determinado yo necesito hacer el cambio, es decir, si yo necesito, por ejemplo, trabajar esto, decir, no, yo quiero hacer un cambio, yo quiero que esto no sea este tono de color, sino que quiero que sea otro por algún motivo, ¿cierto? Tengo esto acá, digamos que quiero que sea este verde, por algún motivo quiero que sea ese verde, ¿cierto? Entonces trabajo acá con esto, este es el verde que quiero ahí, por algún motivo, le digo archivo, guardar como, nuevamente va a guardarlo como carro máscara TIFF, ¿sí? Le digo guardar, digo que lo reemplace, ok, y cuando voy en este caso al Illustrator, me va a decir ha cambiado algo en el enlace, quiere actualizarlo, le digo que sí y me lo actualiza automáticamente. Entonces eso facilita la edición, porque yo puedo estar trabajando con variaciones o ediciones o formas de abordar el proceso que de pronto para mí son valiosas y son importantes, y aquí lo que yo quiero simplemente es voy a guardarla ya como control shift S y vuelvo a colocarla como PSD para no perder digamos que todo el proceso, le digo guardar, que la reemplace y volvería a tener aquí mi archivo PSD. Entonces de esa manera puedo trabajar con eso, por eso el canal alfa que se genera acá es tan importante. Al activar cuál es la máscara que yo quiero, activo el canal alfa que tendría aquí por anticipado, o creo nuevos canales alfa si yo quiero exportar esas secciones de la imagen, y de esa manera ya puedo interactuar entre los dos programas, no perdiendo la imagen de entrada o todo su contexto, cosa que es importante a veces que yo no quiero terminar de editarlo, quiero rescatar otras cosas posteriormente, y me facilita el proceso de interacción y de trabajo continuado entre plataformas, y no pierdo la capacidad de edición de la fotografía y no tengo que estarla activando y desactivando cada vez que la desarrollo.